Amigos y amigas de Agenda Económica, estamos desarrollando un interesante conversatorio, como siempre, con el amigo Fran Fuentes, doctor en Economía y asesor de la Gobernación del Banco Central, y estamos viendo cómo los elementos principales del desempeño de la economía de Estados Unidos. Y ahora, Fran, nos gustaría ver desde la perspectiva fiscal, cómo tú avisoras lo que es la realidad actual y las perspectivas para el 2011 y el mediano plazo de la parte fiscal de Estados Unidos. Bueno, ustedes recuerdan, Luis y Rosana, en el primer segmento hablábamos de los problemas que había enfrentado los Estados Unidos con la creación de empleos. Las cosas habían ido mejorando, la economía ya estaba creciendo positivo, ya la economía había empezado a dar signos de una recuperación plena. Y el desempleo ha bajado un poquito. El desempleo ha ido bajando muy lentamente, pero todavía el problema del empleo persistía, y decíamos que el tema inflacionario estaba inicialmente exacerbado, producto del mayor flujo de dinero en la economía, pero que se entendía de que en los próximos meses esa situación iba a ser controlada, porque la Fed por el momento no tenía ninguna intención de elevar tasas de interés, a menos que la situación inflacionaria se fuera de las manos. Pero el grave problema que tiene la economía de los Estados Unidos es la parte fiscal. Como ustedes saben, para poder financiar todos estos programas, no solamente era con asistencia del Banco Central de los Estados Unidos, que es la Reserva Federal, sino eran con programas gubernamentales directamente de apoyo a sectores de compra de activos, y todo esto se hizo con dinero de los contribuyentes norteamericanos. Obviamente, esta es una economía que en el momento de la crisis tenía dos guerras al mismo tiempo. O sea, esto es una economía... Y costosas. Y costosas. Recuerden, si nosotros nos vamos unos años atrás, el presidente George W. Bush, en su momento, cuando la economía de los Estados Unidos recibió el impacto de los atentados del 11 de septiembre, ya la economía estaba en una pequeña recesión. Él hizo unos recortes impositivos ahí, que esos recortes al momento de empezar la guerra en Afganistán y empezar la guerra en Irak, fueron mantenidos. Entonces eso fue erosionando la base de recaudación de ingresos del gobierno, porque todos esos recortes iban directamente a los bolsillos de la gente. O sea, más devolución de impuestos, más recortes a las empresas y a los grandes conglomerados económicos, pero al mismo tiempo tú estabas gastando en dos guerras al mismo tiempo. Entonces, esa situación, cuando gana Barack Obama y empieza la crisis, o continúa, o sea, recrudece la crisis financiera internacional, Barack Obama tiene que sacar dinero de donde no tenía para poder salvar a todos estos sectores y todos estos programas, financiarlos. Entonces, el presupuesto de los Estados Unidos tenía al día de ayer su tope máximo para todo el año. Había llegado al día de ayer, 16 de mayo. Y el presidente Obama había dicho en un discurso a la nación hace unas semanas que esta situación no se podía llegar al punto de que se llegara al límite de endeudamiento y que el Congreso no aprobara un aumento de ese tope. Porque ese tope, que se estableció por primera vez en 1917 en los Estados Unidos y que se ha incrementado en situaciones de guerra durante la Segunda Guerra Mundial, se incrementó varias veces durante la década pasada cuando vinieron los atentados del 11 de septiembre, se hizo también. Pero ahora los republicanos no quieren aumentarle el tope a Barack Obama, y uno de sus argumentos es que cuando Barack Obama era senador por el estado de Illinois, estuvo en contra de aumentarle el tope de endeudamiento al presidente Bush. Entonces, esta retaliación política está poniendo a los Estados Unidos en una situación muy casi difícil, un jaque mate. porque estamos hablando de que la situación fiscal en los Estados Unidos es una situación fiscal que no es sostenible en el largo plazo. Yo voy a repetir eso, Rosana, Luis. Yo no sé si ustedes están entendiendo la magnitud de lo que estamos diciendo. Claro, claro. O sea, esa situación fiscal de no corregirse no es sostenible. Los Estados Unidos tiene ahora mismo, es el principal deudor del mundo. Más del 100% de su PIB. No, la deuda como porcentaje del PIB es 124%. O sea,
A la República Dominicana, por ejemplo, le critican que tiene alrededor de un 37% la deuda total como porcentaje del PIB. En los Estados Unidos es un 124% del PIB, la deuda, al cierre del 2010. Y el tamaño de ese PIB. Y estamos hablando, Rosana, de que la primera medida del presidente Obama fue reducir en los próximos 12 años el déficit en 4 trillones de dólares. Ninguno de nosotros va a poder contar hasta ahí, por más, aunque tenga 5 o 6 vidas juntas, ¿no? Pero fíjate cuál es el problema. El problema es que el déficit en los Estados Unidos es 14.3 trillones de dólares. Son cifras exorbitantes, ¿eh? O sea, son cifras que ni siquiera, no solo no cabe una calculadora, sino que no hay forma ni siquiera de explicársela a una persona de qué es lo que estamos hablando cuando hablamos de trillones. O sea, estamos hablando de millones de dólares. Y esa situación ha hecho que la misma reforma de salud que Obama al inicio de su presidencia aprobó con tanto esfuerzo, ahora él mismo va a tener que hacer recortes a su misma reforma de salud, a Medicare y a Medicaid, porque no hay forma de sostenerlo financieramente. Eso por un lado. Por otro lado, y el sistema de pensiones también de allá está. Bueno, la seguridad social en Estados Unidos es más inseguridad social, porque ahora mismo están experimentando el retiro de los famosos baby boomers que nacieron en la década de los 40 después de la Segunda Guerra Mundial, y ahora le está tocando ya desde hace varios años su proceso de retiro, y esa gente va a llevarse todos los fondos que el sistema de reparto en los Estados Unidos está generando. Recuerden que el sistema de reparto, contrario a los sistemas de capitalización individual, requieren de un impuesto a los que están trabajando para pagarle la pensión a los que se están pensionando. Exacto. Entonces, cuando hay mucha gente que se está pensionando y poca gente que está trabajando, el Estado hay un déficit, un desfase, y el Estado tiene que empezar a sacar para poder poner y pensionar a los demás, porque son beneficios definidos, preestablecidos. La diferencia de un sistema como el nuestro es de capitalización individual, que te permite a ti, con tu propio dinero, ahorrar para tu propia pensión. Claro. ¿No? Y lo único que tiene que tener es una institución de mercado, en este caso la AFP, que haga la inversión de esos fondos para recuperar y generar una rentabilidad. Pero en Estados Unidos ahora mismo es una situación delicada, porque los Estados Unidos incluso se ha debatido la posibilidad de caer en un default. Es decir, que los Estados Unidos le diga a sus acreedores: yo no tengo dinero para pagar. A esos chinos, claro, Dios mío. todo esto es un juego político, porque Obama dice: bueno, si ustedes no me aprueban el aumento del tope, pues yo voy a decir que no tengo dinero para pagar. Entonces imagínate tú, los Estados Unidos, diciendo que no tiene dinero para pagar la deuda que tiene. Esto es el fin del mundo. Entonces imagínate cómo están los chinos con esa situación. Los que están más nerviosos no son los norteamericanos, son los chinos, porque son ellos los que están los principales acreedores. Sí. Y el tema, señores, no es solo la deuda, es el déficit fiscal. O sea, no es solo la acumulación de pasivos que tienen los Estados Unidos con todo el resto del mundo, sino el déficit que todos los años presupuestariamente tiene, que también tiene que financiar. O sea, estamos hablando de 1.6 trillones de dólares solamente el año pasado que los Estados Unidos gastó por encima de lo que le ingresó. O sea, son cifras extraordinarias, ¿no? Entonces, el grave problema que hay en esto es que si no hay un acuerdo entre los republicanos y los demócratas en el Congreso, estaríamos ahora mismo en una situación en la que el Estado norteamericano ya no podría financiar muchos de los programas que han mantenido el estímulo en la economía de los Estados Unidos. Y eso podría revertirse con lo que el es crecimiento la de recuperación. Ese país que es tan importante para todos nosotros. Y por eso ustedes ven que esta muerte que hubo, o el asesinato de Osama Bin Laden, no solo es un punto a favor de Barack Obama para sus fines de reelección, sino que también le puede dar la oportunidad a Obama de cerrar el capítulo de la guerra en Afganistán, que eso podría generar un ahorro significativo y poder entonces compensar los aumentos en los ingresos que no han tenido en los últimos años producto de la situación económica tan débil. Así es, vamos a una pausa y regresamos.